Muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su... Buenas. Tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Es siempre el personaje serio del programa es Fortunato. ¿Vos Así decís? es. Sí. Sí, Como decían en el saluda. barrio, serio cuando no me río. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Nuestros oyentes, queridos oyentes y oyentas. Cargadita la semana como siempre, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y esto de estar nosotros así un poco a distancia, vamos a ver cómo sale y cómo, si le gusta a la oyentada, cómo va a salir Quererse Libre, ¿no? Bueno, Esperemos que depende de lo que esperemos hagamos. sí. Che, casi nos prohíben la entrada, ¿viste? También a Caput. Dice, no, ustedes también, tengan cuidado, no pueden entrar. No, sí. ¿Será por eso que salimos por Zoom, que no nos dejan entrar en Caput? ¿Vos decís que Caput es como la Casa Rosada? No sé si es Caput rosado, no tengo idea, pero no nos querían dejar entrar. Me rebotaron, me dice, había un señor con un escudo, con un casco en la puerta que me decía, pero vos no estás en la lista. Y Digo, estaba tu ¿cómo? Pero foto, si... Y estaba mi foto tachada me habían hecho bigotitos negros, te pintaron los me dientes. marcaron un diente, que me faltaba un diente, un ojo me lo pusieron morado, no sé qué Claro, y pasará, con che. esa imagen mejor que no entres. No, así no. Seguramente entonces Con esa vamos, imagen tenés que estar adentro de la rosada, bien abroquelado. Claro, con el ojo de pirata. Claro, seguramente vamos a usar este estímulo de Fortunato como para tocar algún tema más en el programa. sí, Pero así es, así eh, es. la verdad es que hay cantidad de cosas como para hablar y bueno, Muchas. nada, si te parece, le pedimos un separador a Martín Loza, a quien saludamos y le mandamos un fuerte Martín, abrazo y Acá está empezamos. Martín. Tele. Lía Méndez, en Quererse Libre. Bueno, a ver, traíamos el tema y yo estuve pensando algunas cosas porque algo que nos suele ocurrir es que frente a los temas que están instalados además hace tiempo en la agenda mediática, con preeminencia, y nosotros solemos tener a veces la duda, y lo expresamos además con nuestros oyentes, que, que si esos temas no los tratamos porque, digamos, deberíamos tratar otros más importantes, pero a la vez esos están como en el candelero, tampoco se pueden dejar de tratar. Y pensando en todo eso, había de algún modo armado como algunos temas que me gustaría profundizar. Y había titulado esto como la trazabilidad de la corrupción
a la cancelación de políticas sociales y la trazabilidad de la violencia institucional a la violencia personal y social. Para referirnos a ese proceso, esa sucesión de pasos que explican el fenómeno. ¿Y por qué esto? A diario nosotros recibimos información que alarma, indigna por el grado de descomposición del régimen, que hoy tiene en sus manos la conducción de nuestro país, gracias a un número significativo de ciudadanos que optó por votar la libertad, al menos eso dijeron. En un contexto de profunda crisis, de una magnitud, además con escasos antecedentes en democracia, cada día nosotros despertamos con un nuevo hecho de corrupción, a manos de quienes se tomaron la libertad de ir más allá del mandato recibido, y también de hechos de violencia en ámbitos sociales que parecen como desconectados entre sí, ¿no? Entre esta cosa de la corrupción y situaciones de violencia en lo social. Hechos que toman estado público de corrupción y abuso de poder se instalan en la agenda comunicacional, como decíamos antes, con una preeminencia que deja de lado el tratamiento de otros temas de mayor gravedad. Entonces la disyuntiva suele ser, si esto es utilizado por el régimen para tapar lo verdaderamente grave, el clásico humo al que aludimos, bueno, entonces que se entra en una contradicción. A nosotros nos sucede que el tema hay que tratarlo, un tema que por ahí se viene sosteniendo durante semanas, pero es necesario, por un lado, mantenerlo vigente y en simultáneo analizar y analizar en profundidad otras medidas que acrecientan la crisis esta de la que hablamos, y la acrecientan a un grado tal, a un punto tal, que terminan cerrando el futuro en grave perjuicio para todos los sectores sociales, ¿no? Y la verdad que este es un punto que quisiera traer para el debate, para el intercambio con ustedes, dada en nuestra función de comunicadores, ¿no? Me Es un tema encanta. que traemos nosotros, y redondeo y abrimos, en cada programa. Decimos, bueno, y de esto hay que hablar. Y a la vez hay otros temas. Y me parece interesante conversar sobre eso. Sí, a mí me encanta el enfoque que estás poniendo, y por ahí el título también, que nos lleva a pensar, ¿no? La trazabilidad entre la corrupción y la crisis social. Y es una disyuntiva en la que nos encontramos en cada producción de programa, si seguimos hablando de Adorni o si contamos las cosas que van pasando, ¿no? Y a mí me parece que es imprescindible encontrar el equilibrio de cómo no dejar de denunciar lo que haya que denunciar, no dejar de mostrar lo que haya que, y no dejar de mostrar también lo que haya que mostrar, que es el sufrimiento humano. Si nosotros solo hablamos del sufrimiento que está viviendo nuestra sociedad, y no hacemos algún tipo de análisis de la responsabilidad, de quién tiene la responsabilidad para eso, es como que nos damos manija y punto, ¿no? Sí. Bueno, eso me parece. Sí, sí, digamos, si bien hay que atender a que el árbol no te tape el bosque, tampoco desestimar el árbol, porque forma parte del paisaje y del bosque. Entonces, digamos, se plantea la disyuntiva, como venís diciendo vos y veníamos conversando, tratar estos temas que son graves, pero sirven a fabricar humo o no hacerlo, y en todo caso, en qué proporción, esto que decís vos, ¿no? Un tema de corrupción de un funcionario frente a los temas que afectan la vida de la gente parece que no ofrece dudas.
Entonces me parece que dándole vueltas, ¿no? Quizás puede ayudar no perder de vista y comunicar siempre el contexto mayor en el que se inscribe cada uno de estos hechos, estos actos, cada medida, porque todo funciona en estructura. En todo caso, trabajar y transmitir cómo funciona esa estructura que actúa como condicionante de nuevos actos. Y entonces, por ahí se podrá entender cuánto y cómo tienen relación el hecho corrupto de un funcionario con la profundización de la crisis social, económica y ambiental que estamos atravesando, producto de una deliberada planificación, haciendo abuso de las facultades que el pueblo le delegó con su voto. Y eso también hay que reiterarlo, no perderlo de vista. ¿O qué relación directa existe entre los actos de corrupción, la crisis y cómo la violencia es una expresión de esas crisis ligada directamente a la violencia institucional que la genera y sobre todo la perpetúa, ¿no? Entonces, me parece que mostrar la trazabilidad que hay entre el hecho de corrupción, que a veces puede parecer pequeño en términos económicos, no sé, le dieron una coima, un sobreprecio, percibe un sobresueldo. Entonces, la relación que existe, todos los pasos hasta llegar a la vulneración de derechos básicos. Ese funcionario que recibió una coima, una dádiva, lo hizo, seguramente por pequeña que sea, lo hizo para habilitar o posibilitar un negocio que se va entramando con otros actores y se estructura en una succión de recursos al Estado que en definitiva termina impactando en áreas imprescindibles para la vida. Creo que, fíjense, que la causa Andis, es decir, el tema de la discapacidad, quizás es la más emblemática en este sentido, ¿no? La directa relación, está todo a la vista, como aquella corrupción está directamente ligada a la pérdida de derechos, ¿no? Entonces, por eso me parecía que cuando hablamos del caso Adorni, más que cuántos dólares pago por el viaje, que uno dice, ¿qué me importa? Que $2.000, que $8.000, ¿no? Uno no quiere oír hablar de eso. Me parece que en todo caso habría que como diseñar, trazar el mapa que permite conocer, por ejemplo, cuáles son las facultades que tiene un jefe de gabinete y todo lo que habilitan con sus actos de corrupción. Por supuesto que eso sumado a la burla y el desprecio que siempre exhibe respecto de la población afectada por cada política que anuncia. Eso pone el marco perfecto para generar y multiplicar violencia, que quizás termina expresándose muy lejos del lugar donde anida el germen, ¿verdad? Que es allí, y seguramente se le atribuyan causales que están, por lo tanto, muy lejos de la verdadera raíz. Entonces hay problemas de los niños, y ya vamos a conversar de eso, ¿no? Que hay amenazas y violencias y en los establecimientos escolares, y qué sé yo, y claro, ¿y cómo ligás una? Está muy lejana una cosa de la otra. Entonces, por eso planteaba esa cosa de la trazabilidad, hoy tan en boga en relación a criptoestafa y no sé qué, al dinero, ¿no? Como a la ruta del dinero. Entonces me parece que esa ruta tenemos que poder desarrollarla y poder transitarla mostrando los pasos que van desde el hecho de corrupción a la vulneración concreta de los derechos básicos de la sociedad, que van de la violencia institucional a la violencia personal y social. Y sí, además,
la trazabilidad del dinero tiene consecuencias. La trazabilidad del dinero te muestra la coima que cobraron, el departamento que se compraron, pero básicamente eso es sacarle dinero a la ejecución de derechos, a los comedores, a los remedios, al estado general el deterioro que tiene la población de jubilados es inconmensurable, porque pedacitos de cosas que se le van sacando, que ya no hay más remedio gratis, o que quedan 2 de 8, o lo que sea, va sumando. Hay jubilados, o sea, se están encontrando datos de jubilados que salen a cartonear. Se están encontrando datos de que necesariamente tienen que salir a cartonear para no. Y que saltean comidas. O sea, hay una responsabilidad social en todo eso que queda totalmente evidenciada en la trazabilidad del dinero a la que vos te referías, ¿no? Sí, y la trazabilidad de los actos, de todos los actos y los pasos que van, desde el hecho de corrupción hasta eso, que me parecía interesante que traigas el ejemplo de los jubilados. Vos decís, hay jubilados que juntan cartones. Bueno, además las políticas expresas del gobierno que importan cartones, hace que ni siquiera juntando cartones como hacían hace 4 años, puedan resolver una situación mínima básica de sustentabilidad, porque se pagaban en el 2023 230 pesos el kilo de cartones y ahora se paga 50 pesos, porque por políticas expresas del gobierno importan cartón. Es como una Imagínate si forma. no hay que armar toda la película para entenderla. Absolutamente, es de una hazaña absoluta. Sí. Y vos imaginate, por ejemplo, que Milei con una motosierra haciendo un meme o saliendo en un programa de televisión, genera una nube de humo, genera una nube de humo. Y esa nube de humo tapa cosas, perfecto, pero aparte genera otras cosas que la nube de humo. Genera conductas en la población, en los pibes, en los más influenciables. Lo Tal que se cual. está viendo en las escuelas es una locura. En cada provincia hay cientos de denuncias. Sí, y quisiera traer algo más con respecto a eso, porque el tema de la violencia, un tema que a nosotros, digamos, siempre nos ocupa, porque es el problema. En definitiva, todo esto que estamos describiendo son situaciones de violencia, violencia institucional, que no es solamente la de agarrarte a palos, la violencia institucional, esto es violencia institucional. eh, Leía, con todo esto que se ha producido en distintas provincias, en distintas localidades, ¿no? Esto que se ha multiplicado como una conducta de jóvenes, algunos alumnos, otros incluso fuera de las escuelas, con esta cosa de las amenazas, graves amenazas, ¿no? Amenazas de De bombas, tiroteos. de tiros, de tiroteos, de matar gente, de matar compañeros. Yo escuchaba ayer, y ahí interesante también poder hacer la diferencia, a la ministra de Educación, Flavia Teruggi, de Provincia de Buenos Aires. Le preguntaban sobre el tema y la mirada que tenía y donde ella ponía el énfasis, con esto de que han empezado bueno, que los chicos no lleven mochila, que lleven nada más que carpetas y que lleven cartuchera y bueno, para evitar que vayan con un arma, en fin. Este, y, mm, y escuchaba al ministro de Seguridad de Córdoba que, preocupado también por las situaciones que se han dado en Córdoba, eh, fíjate la mirada, pone en marcha un protocolo, lo tengo por acá anotado, que es
protocolo de recupero y resarcimiento, que exige, frente a esta ola de amenazas a instituciones educativas, exige a los padres o adultos responsables de alumnos identificados e imputados judicialmente por generar falsas amenazas en escuelas, lo que hace es, les exige afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia que tienen que desplegar en estas situaciones. Además, ahí me entero, no lo sabía, que ya en Santa Fe, en Corrientes y en Mar del Plata han anunciado medidas similares. Me recuerda a Bukele, ¿no? Con esa Sí, mirada, sí, sí. enfoque violento de la violencia, ¿no? Lo que establece, lo que dice el ministro de Seguridad, en definitiva lo que dice la gobernación, porque el ministro de Seguridad es ministro de un gobierno provincial de Yarlora, las amenazas de tiroteo, intimidaciones públicas, falsas, alarmas, etcétera, obligan a movilizar, a ver qué les recuerda esto, personal policial, brigadas especiales, bomberos, áreas de investigaciones criminales y otros recursos estatales, y eso tiene un costo. Entonces, el costo, así van a parar la violencia seguramente, porque supongo que esto tiene Con como violencia. intención que no exista más estas situaciones de violencia. Entonces, lo que hacen es, con una mirada violenta de la violencia, es poner medidas que violentan más, no resuelven nada, y en lugar de brindar la ayuda que sin duda están necesitando tanto los alumnos, los jóvenes, como las familias, y no estoy hablando de ayuda económica necesariamente, porque lo económico es un aspecto, pero hay una ayuda, un acompañamiento en situaciones que muchos chicos han denunciado, que tiene que ver con problemas de salud mental. Entonces, no encuentran nada mejor que castigar a los padres. Y que con Pero eso Lía, terminar con la violencia. es, eso que vos decís y que suena, alguien podría acusarte de naif por decir acompañamiento. Pero lo que vos estás diciendo es la función propia del Estado, es prevención y formación. No Exacto. es un acompañamiento emotivo, es un Así es. acompañamiento de acuerdo al rol que tiene el Estado en la construcción de la sociedad. Son Entonces vos estás políticas públicas. son las políticas públicas que Así es. debieran producir ese acompañamiento y Así que es. en Córdoba y otras provincias, como bien vos dijiste, que casualmente son de derecha, así, que son que no son del campo nacional y popular, que no son progres, casualmente el enfoque es violento de la violencia, mientras que por ahí en provincia de Buenos Aires, y hay que decirlo con todas las letras, hay una ministra que por lo menos está intentando pensar en términos de prevención y de formación. Que los Me pibes no lleven gustaría mochila. Me gustaría mencionarles algo que decía la ministra, me pareció súper interesante, eh, porque le preguntaban, bueno, ¿qué hace la escuela? Entonces ella decía, sí, la escuela aborda el tema, pero ella destacaba que lo que le parecía más interesante es que en los centros de estudiantes conformados en las escuelas, han tomado el tema los estudiantes. Entonces era como el mejor abordaje. Claro. Es como desde la paridad, desde los compañeros, desde los que están ¿cómo decirte?, en la misma situación que los que producen estos hechos, y entonces lo trabajan desde ahí, lo abordan desde ahí, impulsan actividades. Bueno, mostraban una serie de videos muy interesantes, que producen los mismos chicos para poder tratar los temas, ¿no? Y yo decía, qué diferente mirada. Pero a la vez pensaba, cada vez que vemos todo este despliegue, lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, pero también en las provincias de Mendoza, en las provincias de Córdoba, de Salta, de Santa Fe, la represión, el gasto y los recursos que aplican para cagar a palos
a la gente que lo que hace es movilizarse, pararse en una plaza y pedir por sus derechos básicos. Y semejante Ayer, despilfarro de recursos, ¿quién lo paga? ¿Lo paga la población? ¿Quién lo Sí, mira, paga? ahí el recupero a dónde el se iría. ¿Le irían a miércoles, cobrar a los viejos cagados, meados, como dicen, lo que están gastando? ¿Qué es lo que van a hacer cómo van a hacer el recupero ahí? ¿Qué decís, Fortú? el miércoles, no, decía que el miércoles tuve que ir al centro, me bajo, tomo el subte, me bajo en la estación Sáenz Peña, y de pronto veo yo me había olvidado que era miércoles, no sabía ni qué día era, la verdad. O sea, boleado, tenía que ir al centro, tenía un turno médico. Entonces, bueno, me bajé en la estación Sáenz Peña, miro así, veo una cantidad de policías cortando Avenida de Mayo. Digo, ¿qué pasa? Ay, ahí caí en cuenta, digo, claro, la movilización de los jubilados. Pero imagínate, cortando Sáenz Peña, armando un quilombo de tránsito que supuestamente la cana está para evitar que haya quilombos de tránsito, ¿no? Supuestamente el protocolo de la ministra Bullrich era porque entorpecían el tránsito de los buenos vecinos. Y ahora eran los mismos canas los que estaban bloqueando, pero Talcahuano, mira, inclusive Talcahuano creo que es mano hacia Avenida de Mayo, viniendo desde Corrientes. Bueno, hicieron una parte para que circularan en contramano, para poder... Una desproporción, no, además. era A una mí, locura. Y la verdad que después digo, me fui hasta Talcahuano al 700, más o menos tribunales, y digo, ¿qué hago? ¿Me tomo el subte acá y combino no sé dónde para no ir caminando hasta allá a ver si me cagan a palo? Claro, Pero no seguramente. sé. a mí lo que dice Fortu me trae a colación y me tomo un segundito como para comentarlo. Es que el padre Paco escribió una carta que anduvo circulando por ahí, en la que contaba justamente la represión que hubo este miércoles pasado en la Plaza de Mayo. Y él rescataba, aparte de describir todas esas cosas que está diciendo Fortu, la desmesura, la desmesura de la organización para evitar que un puñado de viejos, porque son pocos, caminen alrededor del Congreso. Aparte de eso, lo que destacaba Paco es la naturalización de la protesta. Es como Sí, que eh, la protesta de los miércoles de los jubilados ya es parte del paisaje y ya no importa. Y eso es ya no importante hay, destacarlo. Sí, y se va tapando con una... A ver, los pibes amenazando de tiroteo en las escuelas, la natura... Esa es la cultura de la violencia que estamos importando y esa es la verdadera batalla cultural que por ahí el pueblo está perdiendo. Porque se nos está imponiendo una cultura de violencia y no de solidaridad, que es típica de nuestro pueblo, que es una de las grandes virtudes históricas, la solidaridad del argentino y todo eso, que nos están importando una cultura y que no nos damos cuenta cómo eso va siendo carne en nuestra conducta, ¿no? sí, eso que destacás, uno de los rasgos de la cultura violenta es la naturalización de la violencia, efectivamente. Eh, es complejo, por eso me entusiasmaba esto de como de desentrañar, ¿no? Como ir por dentro del fenómeno y transmitirlo, porque días pasados veía Perdón, un... perdón, perdón. Yo te puedo proponer que eso lo dejemos para profundizar en el próximo bloque y le ¿Vale? pidamos a Fortu que nos musicalice con la ayuda de Martín Loza un poco porque para distender un poquito, ¿no? ¿Te Dale, dale, parece, dale. Fortu? Me parece muy bien. Sigo mirando qué hay de música en la red
y me encontré con una nota que salió en página 12 donde mencionaba un grupo que decía Señorita Novio. Ajá. ¿No? Me llamó la atención, digo, a ver de qué se trata. Entonces busco en YouTube y aparece una banda por una chica, digamos, la miro y no estaba seguro si era una piba, si era un pibe, viste, como una, digamos, por el tipo de ropa que tenía, el corte de pelo, la verdad no sabía, la verdad no, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Respecto sobre el tema. Resulta que es una piba, evidentemente es una chica lesbiana, pero me encantó, digamos, la voz, me encantó la propuesta musical. Así que vamos a escuchar un tema, están, digamos, van lanzando como distintos temas hasta luego poder editar un LP, o no sé cómo se llaman ahora, porque tienen no sé si es un EP, un LP, un long play, un disco de pasta, no sé qué 33 graban de ahora. 45. Claro, En no general sé es si un es de disco. 78 revoluciones o de 45, pero me pareció muy piola. Entonces, el título, que no me queda claro si es de la banda o es un seudónimo de ella, es Señorita Novio, acá Inés Mauri. Acá quiere decir también conocida como, en inglés se saca, ¿no? En este tema que vamos a escuchar hay otra chica que lo acompaña, que se llama Paula Mafia. El tema se llama Manos y dice es el segundo single adelanto del disco debut de Señorita Novio. Dice, es la primera canción que compuso Inés pudiendo nombrar en femenino su sujeto de deseo. Digo, me parece extraordinario que puedan hacerlo con total libertad, sin tener que disfrazar las letras, los sujetos, etc. Así que escuchemos Manos por Señorita Novio junto a Paula Mafia.
Qué lindo, Bueno, qué un lindo, Fortu. aplauso para Inés Mauri, señorita novio. No, además, ¿sabés qué? Tengo una cuestión como personal, familiar, ¿no? Con el tema de salir del closet y todo eso. Una prima, muy querida, ya no vive acá en Argentina, ahora está en Estados Unidos, y en un viaje donde venían los padres, los fui a buscar a Ezeiza, que los padres también están allá, y me decía, mira, tengo algo para comentarte, una sorpresa, algo. Y yo digo, ¿qué será? Y me dice, mira, Ceci es gay, me dice mi tía, ¿no? Como diciéndome, bueno, mirá, el gran notición. Entonces yo te digo, me agarró una cosa porque digo, tantos años, porque ya no, o sea, era una chica grande, 30 y pico de años largos, ¿no? Cuando le cuenta a sus padres que es gay. Y digo, qué situación de mierda, ¿no? Estos valores hipócritas de este sistema, esta violencia que se genera, ¿no? Sobre las diversidades. Porque digo, los viejos son, te digo, unos tipos divinos, macanudos, o sea, abiertos, y sin embargo ella tardó, digamos, años, y además cuando lo comentó, lo hizo primero con sus hermanos, diciéndole, les tengo que decir algo, que los hermanos después me decían, estaban asustados porque pensaban que tenía alguna enfermedad grave, por el modo en que ella lo estaba planteando. Ujú. Y no, y le dice, bueno, soy gay. Ah, boluda, le dice uno. Menos, digo, estabas Me había asustado, preocupadísimo. claro. Claro, asustado. Digo, ¿por qué los había juntado a todos Ha para sido muy decirles duro. algo? No, no, te digo Bueno, una cosa. Bueno, es eso. una, por suerte hay una, esta nueva generación tiene mucha más liviandad como para, lo tratan de forma mucho más liviana, no liviandad, lo tratan de forma mucho más liviana y no hay tanta injerencia de los prejuicios en el abordaje de la temática, en el reconocimiento, ni en los registros seguramente producen. Yo puedo decir que eh, para mí es en otros tiempos ha sido algo tan grave como lo estás planteando vos que lo hizo tu prima y que de algún modo eso es parte de una evolución importante que ha tenido. Y hoy hay un retroceso también en eso, porque por ejemplo este señor Till, del que seguramente Sí, después vamos a hablar, sí, no, 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 eso, es tremendo. homofóbico, están tratando de avanzar en la restricción de ese tipo de cosas. Y hoy por hoy, volver a tocar, a mí me parece genial que vos vuelvas a traer este tema, porque también está como naturalizada la aceptación, pero hay trasfondos de no aceptación. Entonces está bueno que podamos plantearlo también, como hacemos en Querer Ser Libre, como un derecho. Absolutamente. Así que eso tenía un poco que ver con lo Sí. que veníamos hablando, Lía, de la batalla cultural y que yo te Sí, corté hablábamos de para la escuchar a... naturalización, ¿no? Hablábamos de Exacto. la naturalización. Y, y bueno, y frente a tanto atropello por parte de los integrantes, porque arrancó mi ley, pero en realidad toda una caterva de groseros, violentos, extremadamente violentos, eh, que, que van como, lamentablemente, y esto lo mencionamos hace un tiempo, terminan como llevándote a su terreno en términos de agresión, de grosería. Ya pareciera que hay que largar una grosería. Se ha extendido tanto esto de burradas, barbaridades, que en el stream, que en no sé dónde. Y parece que si no entras en esa, quedás como fuera
de foco. Y en realidad me parece que eso es avanzar en la batalla cultural y que en ese campo sí han ganado, ¿no? Y pensaba, bueno, vos sacabas el tema del personaje este, y en estos días circuló una nota de una mujer que quiso eh, realizarse una intervención, un aborto, y relataba en la provincia, en Santa Fe creo que fue, no me puedo acordar la provincia, donde por todo lo que tuvo que transitar una tipa que tenía casada con 3 hijos, habían tomado la decisión con su esposo de no seguir adelante con un cuarto embarazo, y todo lo que tuvo que atravesar dentro de una institución pública, hasta los intentos de disuadirla por parte de equipos que la van pasando de una habitación, dice que la tipa miraba, la van pasando de una habitación a la otra y cuando ya parece que está listo, digamos, bueno, muy bien, tratan de acompañarte en la situación por si necesitas que te informen, no sé qué, pero de ahí te pasan a otra, de ahí te pasan a otra. No llegaba nunca al último lugar, que era donde en definitiva tenían que llevar adelante la intervención, ¿no? Y la mujer iba ese día para intervenirse directamente, no iba para preguntar. Entonces ella hizo dio su testimonio porque decía, yo iba con toda la decisión y vi cómo funcionaba esto. Las últimas, que además ni siquiera eran parte del equipo de salud de la institución, no se podía explicar qué hacían ahí porque tenían un recinto, un espacio para llevar adelante su tarea. La última terminó dándole un regalo que le pidió que lo abriera después, que era un regalo que le hacían pensando en ello. Así que le dieron una virgen. Entonces la mujer, si bien dijo, a mí no me movieron en absoluto la decisión que yo tenía tomada, pero ¿cuántas mujeres habrá sobre las que influyen? Y entonces, de algún modo, con su testimonio, lo que pretendía era comentar y alertar acerca de esta brutal manipulación para que las mujeres terminen no llevando adelante una decisión de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y uno se pregunta entonces, tanto les preocupa que no haya aborto y que ese proyecto de persona llegue a término, un Estado que se retira desde que nace la criatura, y antes también con la madre, se retira totalmente de sus obligaciones esenciales de acompañamiento de todo el proceso del embarazo, no de impedir que aborte, no, sino de llevar adelante un embarazo con todas las condiciones que se necesita. Acordate del plan Cunitas, acordate todas las políticas que había implementadas para que las mujeres que decidan llegar adelante con el embarazo, bueno, tengan las condiciones para recibir ese niño y luego para poder criarlo. Y el Estado, con las políticas de este régimen, se retira absolutamente, absolutamente de toda acompañamiento, intervención, apoyo, aporte desde todo punto de vista, ¿no? Entonces es muy perverso cómo está funcionando. Y lo Y decía aparte porque vamos a mencionar a este personaje que, entre otras cosas, también propicia derogar la ley de aborto, de del aborto. interrupción voluntaria. No, y aparte, saber que eso que le pasó a esta mujer es un delito en manos del Estado, es violencia Exactamente, institucional. exactamente. Es contrariar una ley que llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo y que así como nos hacen cumplir otras leyes que nos deterioran la vida, bueno, esta que le da derechos a las personas tendrían que hacerla cumplir también. Así es, así es. Vos ibas a mencionar algo porque el tema en estos días, y es un tema que no es humo, ha sido esta mordaza en democracia que se le ha puesto al periodismo, ¿no? A la libertad de expresión. Así es, así es. Prensa de Nos expresión. queda poco ratito, pero me gustaría
contar un poco la profunda preocupación por la reciente decisión del gobierno de prohibir a todos los periodistas, a todos, entrar a la Casa Rosada, que de algún modo es una barbaridad absoluta, sin precedentes en la democracia. La medida se enmarca en una denuncia penal por espionaje ilegal contra dos periodistas de TN, no de C5N, contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La Casa Militar realizó esta denuncia y lo que hacen primero es informar que se prohíbe el ingreso de todos los periodistas a la Casa Rosada, incluyendo la eliminación de las huellas digitales dentro de los registros que hay de los acreditados, digamos, ¿no? La justificación es que un vocero del gobierno alegó que la medida es preventiva debido a un caso de espionaje ilegal relacionado con estos dos periodistas que yo estaba diciendo de TN, Ignacio Salerno y Luciana Geuna. A ver, yo estoy casi defendiendo a dos periodistas de TN. No me malinterpreten, lo que estoy tratando de defender es la libertad de expresión o la libertad de prensa, como la quieran llamar, y no tengo nada que ver, realmente no tengo una valoración especial por estos dos periodistas, pero es tan No es un tema de personas. Exactamente, es tan ridículo que hay que contarlo del modo en que viene realizándose, ¿no? El tema es que este chico, porque es un chico, es un jovencito, Ignacio Salerno, ingresó a la Casa Rosada, que es un edificio público, utilizando anteojos para filmar. Podría haberlo hecho con el celular, podría haberlo hecho de cualquier modo, pero para ser gracioso, qué sé yo, no sé, o porque se le cantó, entró con anteojos para filmar. El video mostraba los pasillos públicos, los bustos que ven todos, los distintos salones, el salón de los bustos, las áreas de tránsito, y destacaba en su relato la interna que está viviendo el gobierno, ¿no? No mucho más que eso. Perdón, Sí. perdóname, discúlpame. El tema es que confunden bustos de persona con bustos femeninos. Entonces pensaban que estaban haciendo, no sé, pornografía en la Casa Rosada. No Es sé. ridículo, es parte del armado distractivo, si se quiere. Sigo un poquito. Entonces, es para desestimar por completo, no tiene gravedad alguna el video y muestra lugares públicos, no revela secretos. No, y además cuando empieza la emisión, dice que fue filmado con los anteojos y, ¿cómo decirte? No es que es un espionaje y aparece algo por un costado, o sea, expresa, y además lo difunde, ¿cómo decirte? Y dice Completamente, es Tenía un una chiche producción. nuevo, tenía un chiche nuevo y lo quiso estrenar el pibe. Sí, y aparte que es una producción digamos, superficial, no es una Pero además, investigación. perdón, te le sumo algo que anoche lo escuchaba, que tenía autorización. Tenía autorización, Además, pero claro. aparte, esta periodista Geuna hace años y años y años que anda por la Casa Rosada, desacreditada hace muchísimos años, y esto lo ven todos los días los periodistas. Bueno, la denuncia de la Casa Militar acusa a estos periodistas de registrar sin filtro alguno la actividad de la sede principal, exponer secretos políticos, militares y estratégicos, e inspeccionar despachos y revelar ilícitamente el cronograma de reuniones, lo que podría vulnerar la seguridad nacional en un contexto de extrema tensión internacional. Mi Dios, Con eso los van a fusilar a los pibes eso estos. es un delito que conlleva penas de 1 a 6 años de prisión. Esperemos que Eh, no le toque a Capuchetti, porque, Porque los va a mandar en cana. El claro. tema es que la información sobre reuniones, el cronograma de reuniones, así como que es su nombre, es público, está publicado, es público.
los despachos, el despacho del presidente, son conocidos. En cualquier visita guiada, los guías te dicen, ese es el despacho del presidente. Ya no hay más visita guiada, así que si querés ir a conocer, no Ya hay no más podés. visita guiada, ya no podés. La pretensión del gobierno es lisa y llanamente censurar el material periodístico y la prohibición de la ley que se refiere a denuncias sobre difundir secretos de Estado, que mete Casa Militar en esa denuncia, no está destinada a los periodistas, está destinada a funcionarios públicos, lo dice la ley precisamente, que pueden tener algún conocimiento desde su labor, desde la lectura de expedientes y toda esa cosa, que pueda ser algún secreto. Pero Han forzado la interpretación de un hecho para lograr algo que ellos querían, no tener periodismo dentro de la Casa de Gobierno. sí, no nos queda Eso. tiempo, si no yo les leería un párrafo de la denuncia. Es ridículo, acusan a estos pibes, a Muy estos ridículo. periodistas, digamos, ¿no? Los acusan de poner en riesgo el Estado, y no lo ponen poner en riesgo al presidente, y no lo ponen en riesgo a Milei, llevándolo a un país en guerra como es Israel. O sea, está más en riesgo en la Casa Rosada por la acción de estos periodistas que en ese viaje que lo llevaron, aunque Nada tiene fue, que lo sustento. llevaron. Es Nada tiene. ridículo, es absolutamente ridículo. Pero Así ellos que, buscan eso. La eh, mordaza total. La mordaza total. así es Mordaza. que la prohibición de periodistas en Casa Rosada es una medida muy grave y una excusa ridícula para evitar que la prensa cuestione las políticas económicas, sociales, de soberanía nacional, que están Tan grave, generando tan grave. profundo Y todos han sufrimiento. tenido, perdón que te interrumpa, tan grave es que todos han tenido que referir que ni en dictadura sucedió esto. Durante la dictadura estaban los periodistas y había conferencia de prensa. Tremendo, tremendo. Y ahí hacen referencia a la famosa conferencia donde José Ignacio López Abidela le pregunta por los desaparecidos. Bueno, Tenemos que ir cerrando. hay que cerrar. Ahí nos están informando desde Nos la vamos operación despidiendo. técnica. ¿Qué vamos a escuchar Y cuando ahora nos terminemos? vamos a ir con el segundo tema de Señorita Novio, el precio por amarte. Hoy. Bueno, y nos encontramos entonces, no el Y próximo pagaré mi lunes. precio, pagaré mi precio. Un abrazo a todos los trabajadores, cualquiera sea la situación en que se encuentren. Todos somos trabajadores. Así que nos encontramos entonces en 15 días. Que tengan. Hasta dentro de 15 días. Chau, chau. Chao. Ojos